Buenos días, papitos y niños. Vamos a explicar nuevamente el tema de las clases de artículos porque veo que hay un poco de confusión en todo esto. Para empezar, un artículo es una palabra. Que nos quede clara esta parte. Los artículos son palabras. Listo. Esas palabritas son pequeñitas, acompañan a los sustantivos. Para no complicarnos ahorita, recordando que son los sustantivos, digamos que son palabritas que acompañan a otras palabras. Listo. Esas citas son de diferentes clases, por eso les envié hace días un mapa conceptual donde decía cuáles eran las clases de artículos. Clases de artículos. Muy bien. Son de dos clases. Tenemos artículos definidos, que en el videito que se les envió, que envié también, le llaman determinados. O sea, se pueden llamar de las dos maneras. Y también son indefinidos. Y en el video, en el último que les envié, les llaman también indeterminados. Indeterminados. Listo, entonces nos quede claro lo siguiente. Artículos, palabritas pequeñitas que acompañan a otras palabras. Pueden ser de dos clases. Se llaman entonces definidos o determinados, o también se pueden llamar indefinidos o indeterminados. En el grupo de los definidos aparecen el, la, los y las. Allí me dicen que estos se hacen referencia como a cosas o a seres de los cuales yo tengo como una cercanía, como un conocimiento. Estos indefinidos vienen siendo entonces un, una, unos y unas. Y entonces aquí hacen referencia como a cosas o seres en general, ¿cierto? Estos son más particular, estos son más a nivel general. Bien, clases de artículos, ya sabemos que se pueden llamar de dos maneras y que estos definidos también reciben el nombre de determinados y los indefinidos también reciben el nombre de indeterminados. Ok. Lo otro que hacía parte de la actividad era escribir el género de esos artículos. Entonces, ¿qué quiere decir género? Siempre que yo escuche la palabra género en español se va a referir a si es masculino o si es femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo aquí coloco carro, por ejemplo, la palabrita carro, y yo le debo colocar adelante un artículo, por decir algo, un artículo determinado o definido, entonces yo escojo y digo, bueno, carro, no le voy a colocar la, porque ese artículo definido o determinado, la, le quedaría muy mal a carro. Carro es una palabra o es un sustantivo masculino, entonces le corresponde un artículo masculino. Este es el género que en este caso tiene este artículo. En este caso, este artículo, él, hace parte del género o tiene género masculino. Masculino. Muy bien. Si fuera el caso contrario y yo coloco la palabrita, perdón, aquí, coloco la palabrita flor, flor,
y me dicen colóquele un artículo definido o determinado a flor. Entonces yo digo flor, bueno, allí me serviría la, ¿cierto? Porque es definido, es determinado y se refiere aquí a una sola florecita. Si yo cometiera el error y colocara las, quedaría mal, ¿cierto? Porque se están refiriendo a una sola flor. Entonces me sirve la. Si me hubiese equivocado por despiste, por lo que sea, y escribo el, me quedaría el flor. Flor es una palabrita o un sustantivo de género femenino, entonces le corresponde también un artículo que tenga ese género. ¿Listo? Entonces aquí sería género femenino, este artículo. Entonces, muy bien. Vamos a dar ejemplo entonces con los indefinidos de esta misma manera o indeterminados. Yo coloco así y voy a escribir aquí la palabra marcador, por ejemplo. Marcador. Entonces le digo que hay que colocarle un artículo indeterminado o indefinido a marcador. Entonces yo pienso, bueno, los indefinidos o indeterminados son un, una, unos, unas. ¿Cuál me quedará bien allí? Si cometiera el error y escribiera una, me quedaría una marcador. Por eso siempre lo que yo escribo lo debo volver a leer, porque a todos nos pasa que cuando escribimos hacia la carrera y no volvemos a leer, pues todos nos equivocamos. Entonces ya yo sé que no me sirve una, porque la palabra marcador es un sustantivo masculino, entonces le corresponde un artículo indefinido que también sea masculino. Entonces este artículo es de género masculino. Perfecto. Ahora otro ejemplo. Digamos que yo escribo casa. Y me dicen, escríbale un artículo indeterminado o indefinido que quede bien acompañado aquí para la palabra casa, que la acompaña adecuadamente. Entonces, si cometiera el error y colocar aquí un, quedaría un casa. Casa es un sustantivo que está femenino. Le corresponde entonces el artículo indefinido una, que es el que pertenece a género femenino. Y suena bien. El carro, la flor, un marcador, una casa. Listo. Aquí me estaba refiriendo a género. Si dijera las flores, de todas maneras allí también seguía perteneciendo al género femenino. Digo las flores, no puedo colocar los flores, a no ser que fuera un apellido. Y si voy a colocar también unos lápices, allí me sirve ese artículo indeterminado, unos lápices para acompañar ese sustantivo que sería lápices y que está en forma masculina. Lo otro que teníamos que entender era la parte del número. Entonces, repito hasta allí. Un artículo, aparte de que puede ser de dos clases, en el artículo voy a encontrar el género de ese artículo y también debo tener presente el número de ese artículo. ¿Listo? Entonces, aquí en el género me voy a dar cuenta que el artículo puede ser femenino, o el artículo puede ser masculino. Acá en el número me voy a dar cuenta que ese artículo puede indicar una sola cosa y se va a llamar singular, o puede indicar varias cosas y se va a llamar plural.
¿Listo? Número plural. Vamos a dar ejemplos aquí. Género femenino y masculino, ya indiqué hace un rato con ejemplos cómo puede ser tanto para artículos definidos como para artículos indefinidos, ¿cierto? Puede ser aquí en femenino, si son artículos definidos, quedarían entonces incluidos. Si son definidos, quedan en femenino la y las. Y si son los indefinidos, queda una y unas. Son femeninas, ¿cierto? Femeninos. Acá en masculino entonces quedaría el, si son definidos, y los, para masculino, y para femenino nos serviría un y unos. ¿Listo? Que me dan idea de algo masculino y aquí esto me dan idea de algo femenino. El número se refiere a si es uno solo o un solo ser, un solo sustantivo o si son varios. Entonces, en singular me servirían. Vamos a borrar esta parte para no enredarnos tanto. Ya nos queda claro la parte del género. Quedémonos únicamente con la parte del número. La voy a escribir más acá. El número. Vamos a hacerlo más bonito. Entonces coloco para los artículos, también tenemos en cuenta que pueden tener números. Y ese número se refiere a si aparecen en singular, o sea, si me indican una sola cosa, un solo ser, o si aparecen en plural para varios seres. En singular, si estoy refiriéndome a los artículos definidos, quedarían ¿cuáles en singular? En singular me quedaría el, que se refiere a uno solo, o serviría también la. ¿Sí? Esos quedarían en singular y son definidos. Pero como también aquí en singular pueden haber indefinidos, los indefinidos que me indican una sola cosa son un y una. ¿Listo? Acá en el plural, si se trata de definidos o determinados, me sirve entonces los o me sirve las. Estos son definidos, determinados e indican varios. Pero aquí también pueden estar indicando varias cosas los indefinidos o indeterminados, que son unos y unas. ¿Listo? Entonces, un artículo puede indicar el género de un sustantivo y también me puede indicar el número de ese sustantivo. O sea, me indica si es femenino o masculino, pero también me puede indicar si se refiere a uno solo o a varios. Eso era todo. Entonces, cuando a mí me dicen, me ponen un ejercicio como este y me dicen, usted aquí va a llenar este ejercicio con artículos indefinidos, yo lo debo tener muy presente, indefinidos. Debo tener muy presente que los indefinidos son un, una, unos y unas y nada más. No puedo colocar los otros. ¿Ya? Entonces aquí, si me ponen lápiz, me ponen mesa, me ponen niños, entonces yo voy a buscar entre esos indefinidos el que me quede aquí de manera adecuada. Por ejemplo, para lápiz me sirve un, ahí está, indicando singular y aparte de eso masculino.
Para mesa me serviría una, indicando femenino y también indicando una. Para niños me serviría unos, indicando masculino y significando también allí varios. ¿Listo? Si el ejercicio fuese al contrario y me dijeran, usted aquí únicamente puede completar con artículos definidos, entonces yo debo tener presente que los definidos son la, el, los y las, nada más. Y si aquí me dicen televisor, si acá me dicen lámpara, y si por acá me dicen muñecas, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles de esos definidos quedan bien en cada caso? Para televisor me serviría el, masculino singular. Para lámpara me serviría la, femenino singular. Y para muñecas quedaría bien las, femenino y plural. ¿Listo? Entonces, esa era la explicación de los artículos, aclarando que son de dos clases, aclarando que ellos me ayudan a acompañar a los sustantivos y me permiten indicar el género también de esos sustantivos y también el número de esos sustantivos. Eso es todo. Para el día de hoy envío un texto corto donde van a leer cuidadosamente y van a subrayar los artículos que allí aparecen. Los van a subrayar, pero además de subrayarlos allí, luego me los van a clasificar aparte, me van a colocar cuáles encontraron que eran definidos y cuáles indefinidos se encontraron en ese pequeño texto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplito aquí. La luna es el satélite natural de la Tierra. En ella encontramos unos cráteres y además no hay gravedad. La comparan con un gran queso. Un ejemplo, ¿no? Listo. En este texto, si a mí me dicen encuentre qué artículos hay, entonces yo empiezo mirando y digo, pues aquí está un artículo. Eso es subrayar. La luna es otro artículo. El. De otra vez aparece la. En ella encontramos unos. Otro artículo. Y además no hay gravedad. La comparan con un gran queso. La comparan con un gran queso. Listo. Siempre buscando que el artículo esté acompañando a un sustantivo. ¿Ok? Entonces, teniendo ya yo estos artículos, luego lo que voy a hacer es clasificarlos. Entonces, en la parte de abajo de esto voy a colocar artículos definidos, como le quieran llamar, definidos o la palabra determinados. Entonces van a mirar la, ¿qué otro apareció? Y el, ¿cierto? No hay más. Y luego colocan artículos indefinidos.
o indeterminados, si les gusta más la palabra indeterminado, indefinidos. Entonces miro a ver qué artículos indefinidos hay allí. Indefinidos, veo que aparece unos y un. Entonces coloco unos y un. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro. Dios permita que sí. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden lavarse las manos, usar tapabocas cada que vayan a salir y cuidarse muchísimo mutuamente entre todos. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chao.